Bustani, una especialista en este tema, que ha escrito muchos libros, pero entre ellos Territorios Vigilados, si no me equivoco, del año 2012, Telma. Exactamente, muchas ¿Cómo estás? gracias. Muy bien, Sebastián, muchas gracias. Sí, un libro que en aquel momento hablar de las bases militares parecía una utopía casi, ¿no? Y para mí misma, cuando empecé a investigar, me sorprendió. Me sorprendió porque, por los distintos tipos de bases además que hay, algunas bastante encubiertas. Si tuviéramos que hacer un raconto de cuáles son las principales bases estadounidenses en América Latina, ¿cuáles son las que tenemos que tener muy en cuenta? Bueno, las más importantes, yo te diría que las del Mar Caribe. Lo que pasa es que hay una conjunción entre bases militares de Estados Unidos propiamente dicha y las de la OTAN. Bien, Es decir, las de la OTAN sabemos que es como si fuera de Estados Unidos. Por ejemplo, el caso de Malvinas. Por bien. supuesto, está el Reino Unido, están otros países. En el Caribe hay un montón de bases militares de la OTAN, sobre todo en los territorios coloniales de Francia, del Reino Unido y de Holanda, pero Estados Unidos tiene, sobre todo este último tiempo, ha incrementado muchísimo el de Sudamérica. Hasta hace, yo te diría el siglo pasado, hasta fines del siglo pasado, las principales no estaban, había por supuesto, pero no había tanto foco. A partir del cierre de la base de Manta en Ecuador, que lo cerró eh, el presidente Rafael Correa, el expresidente, en realidad no la cerró. En realidad había un contrato de alquiler. Cuando terminó ese contrato de alquiler, que fue en el año 2009, No hubo renovación. no hubo renovación. O sea que en realidad no la cerró. En Claro. realidad cumplió con el contrato, solo que estaba en el derecho, como cualquier presidente soberano, en no en volver a alquilarla. Esto generó que Estados Unidos hiciera inmediatamente, habría 3 bases más, una en El Salvador, otra en Aruba, Curazao, y la otra, que si mal no recuerdo, en Honduras. Fue como un triángulo, La de Palmerola. la de Palmerola, y inmediatamente hubo como un diseño de empezar a incrementar bases, bueno, fundamentalmente las que dan al Pacífico, o sea, Colombia y Perú, que eso vamos a hablar porque en este momento es lo más candente, ¿no? ¿Cuáles pueden ser los intereses de Estados Unidos de instalar bases militares en un territorio que es pacífico? No hemos tenido guerras en este espacio geográfico. En la cumbre de la CELAC de La Habana, si no me equivoco, justamente en el año 2014, se declaró a América Latina como espacio de paz, donde no tenemos conflictos. ¿Cuál puede llegar a ser la excusa por parte del Pentágono para venir a instalar sus bases militares aquí? Sí, no hay conflictos y no hay armas nucleares, que es otro punto importante nuestro, que es una zona de paz, una zona libre de armas nucleares, salvo, obvio, las que están, por ejemplo, en Malvinas, pero esto es justamente por un arrebato y por una, digamos, ilegalidad que comete el Reino Unido, ¿no? Bueno, justamente esto es el nudo, podríamos decir, de la cuestión. Fue variando desde el momento en que yo escribí mi libro hasta hoy, porque cuando yo escribí en 2012 ese libro, la emergencia de China todavía estaba muy incipiente. Estaba ya, por supuesto, en mi libro yo hago marco esta emergencia, pero nunca al nivel de lo que estamos viendo hoy. Justamente en estos mismos momentos hay una cumbre muy importante en Perú, que es la cumbre de la APEC, los países del Pacífico, esta presencia china, que es una presencia diferente a la que tiene Estados Unidos, una presencia Inaugurando el tremendo puerto de Chancay. tremendo puerto comercial, Claro. donde, imagínate, de un puerto en el Pacífico, creo que se ahorran cerca de 20 días en el traslado de mercadería Eso de. puesto en dinero cambia el precio de la mercancía. ¿Qué te parece? Es realmente algo muy, muy impactante. Entonces, además, por las dimensiones del puerto este,
todos nuestros países se van a beneficiar, porque en vez de hacer toda la ruta por el Atlántico, Canal de Panamá o lo que fue, o al sur, Estrecho de Magallanes, se va a hacer directo, entonces te va a salir mucho más económico mandar la mercadería por tierra hasta el puerto de Perú y de ahí al Pacífico. O sea que es un enorme, enorme beneficio, no solo para China y para los otros países de la costa pacífica de Asia, sino para todos nuestros países. Chile desde ya, Ecuador desde ya, Colombia desde ya. Pero en aquel momento, de todas maneras, la intención era no tanto con el eje en China, sino para predominar, pensemos en el 2012, todavía Estados Unidos se suponía que era la única potencia hegemónica mundial, ellos mismos todavía tenían la expectativa de tener todo lo que ellos llamaban el siglo americano, el siglo XXI, y por lo tanto era una manera de cuidar no solo los recursos naturales para ellos, sino también para que no vinieran otros, China, Rusia o el que fuere. Esa era en aquel momento el objetivo principal. Hoy día cambiaron las cosas, imagínate, al punto yo digo de que no pudieron evitar que China, ni bajo presión, bajo ningún método, no pudieron evitar que China abriese semejante puerto. Imagínate cuál es la situación de debilidad, ¿no?, de Estados Unidos. Ahora, qué postura tan diferente, ¿no? La de China de tratar de ampliar sus fronteras comerciales en lo que puede considerarse también la continuidad de la ruta de la seda y Estados Exacto. Unidos en la continuidad de lo que son las bases militares. Perú, vos sabés, Telma, ha abierto la entrada a militares estadounidenses al mismo tiempo y en Ecuador, incluso en Galápagos, se están instalando bases militares estadounidenses. ¿Qué lectura se le puede dar a este contraste? Bueno, lo de Perú yo creo que fue justamente la presión que hizo Estados Unidos para poder compensar esto. Esto que vos decís es esencial, ¿no? Pensar la diferencia de concepción, digamos, valores ideológicos, eso es fundamental, ver cómo opera Estados Unidos, que ha operado siempre igual, con invasiones, ¿viste?, con presiones, con golpes de Estado, y la diferencia que vemos con China. Y el tema de Ecuador es muy interesante porque también el caso de Galápagos y el caso de Manta, nuevamente. Es decir, la cerró Rafael Correa, pero fíjate vos que el presidente Daniel Noboa, el actual presidente de Ecuador, ahora en febrero hay elecciones, así que vamos a ver qué pasa, quiere modificar la constitución que sancionó Rafael Correa, la que se conoce como la de Montecristi, porque justamente hay un artículo número 5 en la que se prohíbe la injerencia o la presencia constante de militares extra de Ecuador, no dicen es Claro, de Estados Unidos, claro. de ningún país. Y lo mismo en caso de bases militares. Entonces, no puede, si bien está permitiendo la entrada de militares norteamericanos y desde ya se habla, todavía no se sabe bien, de una base en Galápagos, estaría cometiendo una violación de la Constitución. Entonces, para él es necesario esa modificación para poder hacerlo legalmente. Ahora bien, faltan nada, 3 meses, estamos en noviembre, en febrero son las Pero elecciones. son los momentos que pasan las cosas, ¿no? Justamente antes de salir, generalmente hay mandatarios que toman decisiones importantes porque saben que no van a tener una continuidad política. En este caso, bueno, necesita sí o sí o un plebiscito o digamos, una mayoría parlamentaria. Ellos tienen una sola cámara que avale este cambio, porque Claro. este es un cambio constitucional, no es tan fácil. Y según lo que yo estuve leyendo y hablando con colegas en Ecuador, en realidad él lo usa como argumento electoral. Digamos, la campaña ya está en marcha, lo usa, si bien hay una gran parte de los ecuatorianos que no está convencido y no le gusta para nada esta injerencia extranjera. Telma, cuando vemos el mapa completo, vemos de alguna manera la OTAN saliendo derrotada de Ucrania. Seguramente en el inicio del mandato de Donald Trump estaremos viendo un posible desfinanciamiento
a ese conflicto. Los europeos tendrán que aprender a solucionar sus temas solitos. Vemos una creciente resistencia en Oriente Medio en solidaridad para con el pueblo palestino, pero también para frenar el expansionismo sionista israelí. Y Estados Unidos va a tener que pensar muy bien qué es lo que hace en esa zona del mundo, porque ni siquiera después de años de asedio, de creación de grupos terroristas, han logrado ni siquiera desestabilizar al gobierno del presidente Bashar al-Assad en la República Árabe Siria. Entonces, deberán pensar muy bien si quieren meterse en ese frente donde a Trump lo encuentra en este momento ya en la imposibilidad, creo yo, de seguir haciendo el bailecito de la espada con Mohammed bin Salman en Arabia Saudita, porque después del acuerdo en China, la República Islámica de Irán y Arabia Saudita pasan a ser socios nuevamente como parte de ese mundo de la resistencia. Entonces, el tablero geopolítico para Trump no es el mismo que el de su último gobierno, y cuando uno ve qué es lo que les queda, lamentablemente, somos nosotros. ¿Cómo ves vos la proyección militar de Estados Unidos en tanto y en cuanto viene derrotado de otras partes del mundo y en América Latina no existe una concepción de defensa nacional que dimensione realmente la posibilidad de balcanización que hay proyectado para toda América Latina, pero especialmente para la República Argentina? Sí, exacto. Bueno, esto es una pregunta que va al nudo, ¿no? Como vos bien decís, mira, justamente hoy estaba leyendo medios europeos donde cómo es muy interesante ver cómo han variado ya el discurso, como acostumbrando a la ciudadanía europea a decir, muchachos, esta guerra de Ucrania se perdió. Ya están, porque te acordás que hasta hace muy poquitas semanas era, vamos a seguir mandando Pero es que todos los armas. medios corporativos, la televisión pública alemana, la Deutsche Welle, desde el principio diciendo que Putin ya caía, que estaba aislado, que no tenían dinero, yo no sé qué se van a disfrazar ahora. Exactamente, bueno, eso va a ser un proceso mediático súper interesante para nosotros Sí, como vamos a periodistas, decir, ¿no? lo vamos a disfrutar un poquito. Sí, lo vamos a Al disfrutar. proceso mediático, digamos, ¿no? Sí, por supuesto. No, además, estaba, por ejemplo, ya se dice que si hay un acuerdo de paz, dice Rusia, dice el Kremlin, que si hay un acuerdo de paz tiene que ser en base a lo que ya está, es decir, a la situación actual, es decir, a una cantidad de territorio que ya pertenece a la Federación Rusa, en forma, aunque son autónomos, pertenece a la Federación Rusa. Y hoy leí que hubo algún avance sobre Odessa también. Sí. O sea que va a haber una situación bien interesante. Yo creo que Trump eso lo tiene resuelto. Es decir, no, por supuesto, él quiere aparecer como el gran hacedor de la paz, que sienten a un lado a Zelensky, que sienten al otro a Putin, y él es el gran hombre que hace firmar la paz. Eso, por supuesto, no va a ser así, porque Vladimir Putin no se lo va a permitir, pero yo creo que sí se va a resolver ese conflicto en Europa. El conflicto en Oriente Medio lo veo bastante más complejo por varias razones, porque Estados Unidos tiene una comunidad judía muy importante, con mucho peso político. Por lo tanto, ahí yo no sé cómo se las va a arreglar realmente Donald Trump, y el hecho de que haya puesto un ministro de defensa o un secretario de defensa, como lo llaman ellos, que es un colega, es un periodista de la Fox News, que cero conocimiento sobre defensa y cero experiencia sobre un tema tan complicado como es ese. Por lo tanto, la sensación es que puso como un títere para hacer lo que quiera o para no hacer nada. Yo creo que ese es un punto muy complicado para Trump. Y el otro tema, que vos decís que es el que nos interesa y nos compete de nuestra región, ellos, bueno, yo justamente en el libro que vos marcás señalo constantemente de que ese doble discurso mentiroso que usa el imperio para decir que somos irrelevantes es totalmente falso. Somos hiperrelevantes, somos tal vez lo más relevante que hay para Estados Unidos, porque sin nosotros, sin todo el continente, nunca hubieran podido llegar a ser la potencia hegemónica que son. Pero en este momento de declive hegemónico, de declive como gran potencia, obviamente vuelven a centrarse más que nunca en nosotros, como fue cuando fue la Segunda Guerra Mundial, etcétera, ¿no? Sin momentos de coyunturas bravas, digamos, y definitorias, ahí están sobre nosotros.
En la política de la balcanización, pongamos Yugoslavia como laboratorio, pero es una política clásica de los Estados Unidos. Así que no me extrañaría que estén pensando en esto como una de las tantas, ¿no? No va a ser la única. Y lamentablemente, tengo que decirte, Sebastián, que nosotros siempre cometimos el mismo error, salvo el breve periodo, lo que llamaba la década ganada, que teníamos una cantidad de presidentes soberanos que se daban cuenta de la importancia que era la autonomía, que fundaron el UNASUR, que ese UNASUR tenía una comisión de defensa importantísimo en la que, por ejemplo, los ejércitos, las Fuerzas Armadas de nuestros países se pusieron en contacto entre sí, tenían ejercicios militares conjuntos, es decir, que hubo un avance muy impresionante. Pero una vez que el UNASUR, por supuesto por un lado por los cambios de presidente, por otro lado por incidencia de Estados Unidos, fue debilitándose, esto se perdió. Y lamentablemente no tenemos ni siquiera en este momento un gobierno como el de Lula o el gobierno como el de Petro o un gobierno como el de Claudia Sheinbaum, no tenemos políticas de defensa, yo te diría que no a largo y mediano plazo, ni siquiera a corto plazo, lamentablemente. Pareciera que la vulnerabilidad de Argentina, cuando uno ve su nivel de indefensión militar, pero también su nivel de indefensión en lo que es la injerencia cultural en nuestro país, que votó como presidente a una persona que abiertamente se reconocía admirador de Margaret Thatcher. O sea, recordemos una mandataria que generó un crimen de guerra con el hundimiento de nuestro crucero General Belgrano. Me cuesta pensar en una persona que debería ser más odiada en la República Argentina. Sin embargo, un sector importante de nuestro país votó al presidente que se reconocía admirador de ella. ¿Cómo se hace para generar desde, no sé, el campo de la cultura, ya que el gobierno no lo está promoviendo, por lo menos una conciencia de defensa nacional? Y te lo digo, Telma, porque vos sabés, yo ahora vengo llegando de Serbia. Los serbios en el año 99 nunca se hubieran imaginado que iban a bombardear su capital, Belgrado, mucho menos quitarle una provincia que es Kosovo. Hay muchísimos ejemplos. Los sirios hace 15 años nunca se hubieran imaginado que con la prosperidad y la buena convivencia que tenían, iban a pasar todo lo que pasaron. Los propios libaneses, hasta hace 6 meses, Exacto. no se hubieran imaginado que iban a sufrir bombardeos en su capital, al punto de sufrir bombardeos sobre su propia city financiera. Y que iban a pedir la expulsión de las Naciones Unidas de allí. ¿Qué es lo que hace falta para que en nuestra región, en nuestro país, la gente entienda que nosotros también podemos correr la misma suerte en tanto y en cuanto tengamos gobiernos que intenten defender lo que tenemos como son nuestros recursos naturales? Mira, es la pregunta que yo me hago permanentemente con mucha angustia, por otro lado. Creo que, en mi opinión, la llave está en lo mediático. Lamentablemente nuestros medios hegemónicos son muy poderosos. Creo que en el caso de Milei, nosotros, los opositores, yo por supuesto que no lo voté y por supuesto no defiendo este gobierno, cometimos dos errores importantes. Uno fue subestimar su capacidad como gobernante. Y lo segundo, también no tener, digamos, como la parte opositora, no tener en este momento la fuerza como para hacer frente. Un ejemplo que yo veo todos los días, vos también, Sebastián, me imagino, es el campo mediático. Es decir, todos los días presentan temas irritantes, pero secundarios, que sacan el busto de Néstor Kirchner, que le sacan la jubilación a Cristina Kirchner. Es decir, no digo que no sean importantes, pero no son lo más importante. Lo más importante es que los científicos del CONICET se están yendo al extranjero, que están cerrando nuestra capacidad nuclear, que están entregando el país. Eso es mucho más importante. Y sin embargo, todos los días presentan un tema por el cual todos los medios hegemónicos y también supuestamente opositores Tienen que comer y tirar en la pantalla. están todo el día con esos temas y no con lo relevante. Yo siempre pongo como ejemplo, nosotros estamos todo el día como
enfermos mirando las noticias, sabemos esto, sabemos lo otro, es nuestra tarea, ¿no es cierto? Estar varias horas por día consumiendo y viendo y pensando sobre esto. Pero la gente común, el hombre y la mujer de a pie, tienen sus tareas, tienen sus preocupaciones económicas, tienen que cuidar sus hijos o sus padres si son grandes. Entonces, no tienen tiempo de estar como nosotros pendientes de las noticias. El tema es qué noticia le llega a esa gente, qué consume. Consume estas cosas engañosas por las cuales sigue defendiendo a Javier Milei. Y eso es el gran tema. No sé cómo se hace. Ojalá pudiera saberlo para hacer una campaña al respecto. Pero yo estoy segura que tiene que ver con, digamos, el poder, por un lado, hegemónico de los medios de este grupito de financieros y de vivos argentinos que se quiere quedar con el país, y la falta de creatividad, de empeño de parte de la oposición que no busca salidas o arma think tanks o arma algo como para pensar qué hacemos con esta persona que nos viene ganando hace 10 meses. El tema es que no hay ningún grupo vinculado a la oposición que tenga cierto poder político que ni siquiera mencione estas palabras de la balcanización. Vemos algunas campañas ya muy orquestadas desde hace algunos años, como el Mendoexit. Un ex gobernador de la provincia de Mendoza promueve la independencia de la provincia de Mendoza por sobre el resto del territorio, y hemos visto una nueva organización de gobernadores vinculados al territorio patagónico que conformaron una organización que autodenominaron algo así como las Provincias Unidas, otra vez robando esos significados de lo que son las estrofas de nuestro himno nacional, para llevar adelante proyectos políticos que van en un sentido absolutamente contrario. Y en ese sentido hay algunos hechos muy concretos, Telma, que es algo sobre lo que hay muy poca información, y es la posibilidad de la instalación de una base estadounidense en Tierra del Fuego. Sabemos de la presencia de algunos militares, sobre todo en la zona de Río Grande, pero ¿qué otras cosas se saben hasta ahora? Bueno, acordate que el presidente estuvo en ese mismísimo lugar Con Laura Richardson. con Laura Richardson, con el embajador Mark Stanley, el embajador de los Estados Unidos acá en la Argentina, y con el ministro de Defensa argentino, Luis Petri. Estuvieron, digamos, otra vez, yendo a los medios, ¿qué era lo relevante en que había ido y había vuelto en 4 horas o en 10 horas? Lo rápido y lo poco que estuvo. Y lo relevante de haber firmado un acuerdo, nada menos que con el Comando Sur, queda por abajo. Viste, a mí, ¿qué querés que te diga? Yo a veces sospecho un poco de esas cosas y pienso si son casualidad, si es ignorancia de nuestros colegas o qué. Efectivamente hubo acuerdos, por supuesto, con la oposición del gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, que había un proyecto previo durante el gobierno de Alberto Fernández en el que Que estuvo... hay que reconocer, él había declarado persona no grata a la señora Richardson. Y no se quiso reunir con ella, exactamente. Y había un acuerdo no un acuerdo, perdón, había un proyecto que cuando creo que era Jorge Tayana nuestro ministro del gobierno creo que de Alberto Fernández, si mal no recuerdo, para armar un centro justamente de científico, tecnológico. Por supuesto que estaba vinculado al Atlántico Sur y a la Antártida y al continente antártico, eso desde ya. Pero nuevamente hay que pensar con qué objetivos. Y la Argentina, en todo caso, si se duda, porque ahora está famosa, Estados Unidos pone todo el tiempo como frase en la de el doble uso. ¿Qué quiere decir con el doble uso? Dice, Científico claro, militar. los chinos vienen y dicen que ponen una base científica, pero en realidad vienen y ponen una base militar, que es lo que ellos hacen, pero bueno. Entonces siembran esa duda. Bueno, es justamente potestad del gobierno argentino vigilar que en ese lugar, si se dice que es un centro científico, sea un centro científico y que nosotros nos llevemos la mejor parte de aprender, digamos, de quedarnos con la tecnología, de aprender científicamente todo lo que haya que aprender al respecto, etcétera. Pero bueno. Habría que ver si nos dejan a nosotros poner una base en Alaska para que estudiemos el Ártico.
O Por sea, ejemplo, claro. el sentido de reciprocidad en las relaciones bilaterales parece bastante básico. Vamos a empezar a promoverlo. Una base argentina en Alaska, donde no necesitemos ni visa ni nada los argentinos, porque que sea territorio argentino por allá. Además está el toque de Malvinas, o sea que ya ese combo, Islas Malvinas, territorio de Tierra del Fuego, Antártida, ¿viste? Es explosivo. En un momento donde sabemos que va a estar el foco ahí ya. Si uno tiene un mapa de la Antártida, ves que el acceso, el mejor acceso es desde Tierra del Fuego, de Argentina y Chile. Telma Luzani, estaremos siguiendo muy de cerca todo lo que está pasando en nuestra región. Hacemos grandes esfuerzos para tratar de comunicar lo que de alguna manera es una injerencia evidente, militarizada, que puede tener consecuencias muy serias en un futuro cercano. Por eso es importante tal vez vernos en el espejo de otros países que han sufrido este nivel de asedio militar para saber también de qué manera deberíamos estar preparando nuestra defensa nacional. Te agradezco muchísimo por haber estado aquí en El Eje por Extra TV. Bueno, muchas gracias a vos por invitarme. Y a ustedes muchísimas gracias. Esperemos volver a encontrarnos por aquí la próxima semana.